Guayuceros y guayuceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akango Viteritasi, soy runa de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, benvenuti, welcome, Alishamushka, Kausangichu, a Guayusa Política, un espacio de comunicación política contrahegemónico que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy hablaremos sobre la relación entre la política y la economía y cómo esta relación permitiría la construcción de un Estado justo, ¿no? También trataremos de entender si la economía es una cuestión solo técnica, de números o ideológica también. Para ello tomamos Guayusa con Juan Fernando Terán, analista económico, docente universitario y autor de varios libros sobre la relación precisamente entre política, economía y medio ambiente. Además, es articulista en el portal de Ruta Crítica. Es un buen perfil para tratar el tema que queremos hoy conversar y para que los guayuceros y las guayuceras también entendamos mejor las cosas. Bienvenido, Juan Fernando, qué gusto. Gracias por estar aquí en tu programa, por haberme invitado. Es muy chévere estar con ustedes hablando y es una experiencia, te comento, única, porque es la primera vez que dialogo con alguien que está en el Puyo en una forma tan presencial como que estuviéramos en el mismo sitio, ¿no? Lo cual es muy bueno en esta época porque nos ofrece la posibilidad de, como ecuatorianos y como latinoamericanos, de estar en contacto a pesar de que estamos tan lejos. Y ojalá algún día pueda tomar esa guayusa ahí en presencia contigo. Sería excelente tomar una guayusa al calor de la candela y también conversar de temas trascendentales, que es lo que se hace en la Guayusa Opina, ¿no? Así que, Juan Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y como suelo decir a todos los invitados y a todas las invitadas, tomemos guayusa. Juan Fernando, yo quisiera conversar primero de algunas cosas contigo sobre economía, ¿no? Para luego, con un panorama más claro, entender la actual coyuntura económica, que indudablemente no está despegada de la actual coyuntura electoral en la que nos encontramos, ¿no? Quisiera empezar primero hablando sobre modelos o filosofías económicas, ¿no? Que luego, como es característico del capitalismo, por ejemplo, se convierten también en el razonamiento cotidiano de la vida. En esa línea quisiera preguntarte para iniciar, para que entendamos los guayuceros y las guayuceras, ¿no? ¿Qué es en realidad el neoliberalismo y cuál es la diferencia del neoliberalismo de finales del siglo XX con la época contemporánea en los países desarrollados y también en los nuestros? Ok, mira, a ver. Sí es muy importante que tengamos claras las cosas, especialmente en América Latina y en los países en los cuales tenemos los ciudadanos que tomar decisiones de carácter político, como es asistir a las urnas. La primera cosa que uno debe recordar es que en la sociedad actual, en economía o en cualquier otra disciplina, existen ideologías. Y las ideologías a veces son útiles como a veces pueden generar problemas. El problema al cual nos enfrentamos con el famoso llamado neoliberalismo es que es un conjunto de elementos, de frases, de discursos políticos que no representan la situación de las personas que trabajan, que no representan a los trabajadores ni a los pueblos. Y en esto esto me parece que es lo primero que hay que entender. El neoliberalismo no representa a quién es trabajador. Y aquí hay un problema cuando hablamos de esto en Ecuador y en América Latina. La famosa clase media se cree que no es trabajadora, pero la clase media es trabajadora y tiene que entender eso. ¿Qué significa ser trabajador? Ser trabajador significa que un día que uno no haga una actividad laboral, no tiene dinero para comer, así de simple. Por más que usted tenga una casa,
por más que usted tenga un auto, por más que usted tenga propiedades y se crea de clase media, en realidad, si usted no trabaja y no puede tener dinero en ese día, usted es un trabajador. Entonces, enfatizo en este punto porque la clase media se deja seducir con el neoliberalismo y cree que las cosas que le convienen al neoliberalismo, a las clases altas de una sociedad, le van a convenir también a la clase media. Y ojalá en la pandemia aprendan, aunque yo soy pesimista por vocación, yo no creo que aprenderán. Pero por lo menos hay que intentar hacer el esfuerzo por decirles que deben hacer un acto de reflexión serio sobre lo que significa. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda cómo el neoliberalismo no le representa a la clase media. Porque es evidente que los campesinos, los trabajadores, los artesanos son más inmunes a esa ideología neoliberal. Inmunes en el sentido de que, en última instancia, su vida cotidiana les hace sentir que por ahí no va la cosa, que por ahí no va el camino. Pero en cambio, esa inmensa clase media, que es la que puede decidir un proceso electoral, es una clase media que cree que no es trabajadora y por tanto cree que el neoliberalismo no le afecta. Y quiero comenzar por planteando un ejemplo para que entiendan esto. Vamos a hablar de teoría, pero aplicada para la práctica. A mí me gusta como profesor, como analista político, como activista social, hablar de tal forma que ustedes puedan después conversar con la amiga, el pariente, el cuñado, el primo, el hijo. Lo importante es que la comunicación fluya. Necesitamos hacer de la comunicación un proceso de aprendizaje político. No es el momento ahora ni nunca de hablar con palabras complicadas o hacerse los sofisticados o hacerse los intelectuales. Un intelectual que en realidad lo sea, tiene que hablar de forma sencilla. Quiero comenzar entonces con el siguiente ejemplo. El neoliberalismo tiene que ver con la forma en que nosotros trabajamos el problema del desempleo en una sociedad. Para ti, para mí, para la señora de la esquina, el desempleo puede ser algo malo. Y uno puede decir, uy, qué pena, mi hija está desempleada. Uy, qué horror, mi esposo está desempleado. Para quien es neoliberal, el desempleo no es necesariamente nada malo. ¿Por qué? Una de las personas que construyeron esta ideología moderna llamada neoliberalismo es Milton Friedman. Y Milton Friedman pensaba que si hay gente en el desempleo, pues qué pena. Esa gente que está en el desempleo no entendió el mensaje del mercado. Hizo cosas que el mercado no permite. Entonces, que aprendan a través del desempleo que no deben hacer esas cosas. Me explico mejor. Yo le digo a Milton Friedman, a ver, no te entiendo, Milton Friedman, explícame esto. A ver, mira, si una persona es ingeniera industrial y está en el desempleo y sigue en el desempleo 5 meses, 6 meses, 7 meses, el mercado está diciendo, oye, eres un gil, de gana estudiaste ingeniería industrial, no te diste cuenta que en el país donde estás trabajando no hay industrias, ¿cómo así se te ocurre estudiar ingeniería industrial? Entonces, el mercado le dice a través del desempleo a esa persona, fue tu error y cámbiate a otra actividad. Entonces, con esta lógica de que el desempleado es castigado por el mercado y el desempleado tiene que cambiar de trabajo, el neoliberal te dice, hay 10% de la población ecuatoriana en desempleo, qué pena, pues que cambien de trabajo, que aprendan los mensajes de la pandemia, que entiendan cómo son las cosas. Entonces, no sé si hasta ahí está claro. Me interrumpes, por favor, también para que sea más dialógico. No, está muy bien. De hecho, tengo varias ideas a partir de lo que estás explicando, pero no quiero interrumpirte precisamente para ser, digamos, lo más didácticos posibles. Sigamos haciendo entonces abogados del diablo. Supongamos que yo soy una chica SP7 en el sector público ecuatoriano y que ahora el sector público ecuatoriano ya no me da trabajo porque ya no hay plata ni para pagarles a los SP7. Así de jodida está la cosa. Supongamos que soy una mujer que trabajaba en el sector público, ganaba $1,200 o $1,300 como SP7, por decir algo. Y ahora no tengo empleo.
Y le pregunto a este economista neoliberal, Milton Friedman, que era norteamericano y que ganó el premio Nobel por sus teorías económicas, le pregunto a este señor Friedman, oiga, señor Friedman, ¿qué opina que ahora no tenga trabajo? ¿Sabes qué, hijita? Así mismo son las cosas. La economía te está diciendo que el Estado de tu país no tiene dinero ni va a tener dinero para pagar un SP7. Entonces, hijita, acostúmbrate que tu salario es menor. No busques trabajo por $1,300 porque no vas a conseguirlo. La economía te está diciendo que estás con expectativas equivocadas, que la que tiene que cambiar eres tú, que la que tiene que entender que no te mereces de ese trabajo de $1,700 eres tú. Entonces, fíjate ese razonamiento. El desempleo no es un problema para el neoliberalismo, porque el desempleo es la forma en la cual el mercado se compone a sí mismo. Y si el Ecuador tiene muchos abogados, entonces el desempleo tiene que obligarles a entender que no es buena la profesión de muchos abogados. Si el Ecuador tiene demasiados SP7, el desempleo tiene que hacerles entender a la gente que los salarios de SP7 no son factibles en un país como Ecuador. Entonces, si regresamos al razonamiento inicial y pensamos en la clase media que cree que Lasso, el candidato banquero ecuatoriano Guillermo Lasso, candidato a la presidencia, es una opción para la clase media, pues la clase media no se ubica en sus propios intereses. No le estoy pidiendo a la clase media que piensen los indígenas, que piensen los obreros, que piensen los trabajadores. Le estoy diciendo a la clase media, si tú eras profesional en el sector público y si ahora no tienes empleo, no te imagines que vas a tener empleo con Lasso. Porque Lasso viene y maneja una ideología en la cual hay que sacar gente del Estado, hay que bajar los sueldos porque esos sueldos no deben darse, porque no es el mercado y la economía ecuatoriana no da para esos sueldos. Entonces, a esas personas de clase media que todavía no se ubican en lo que son, desde el punto de vista económico, son trabajadores. Eso es lo que simplemente son. Son trabajadores con condiciones mejores que otros trabajadores. Pero esta clase media no quiere entender que para el neoliberalismo no es ningún problema un 10% o un 15% o un 20% de desempleo. Es la forma en la que la sociedad se compone. Y eso es lo que tienen que entender. Entonces, hablemos de sociólogos, porque también estudié sociología. Suponte que los sociólogos, que 9 de cada 10 sociólogos están en el desempleo. ¿Qué es lo que diría un neoliberal? Que aprendan. ¿Para qué estudiaron eso? La sociedad les está diciendo, el mercado les está diciendo que no hay quien les contrate, que no sirven los sociólogos para la sociedad en la cual están. Entonces, si me vienen con el problema de que el desempleo juvenil es muy alto, la sociedad está diciendo a través del mercado que así mismo es. Entonces, que chupen, que aguanten. Esa es la lógica del neoliberalismo. Y te enfatizo en esto porque, repito, es suicida, siendo de clase media, no darse cuenta de quién es el candidato Guillermo Lasso y qué es lo que representa para la clase media. Te digo esto porque yo tengo parientes de clase media. Yo tengo amigos de clase media. Y yo comprendo que no quieran identificarse con los indígenas. Ya, les molesta identificarse con los indígenas. Les molesta identificarse con la izquierda. Les molesta identificarse con los sociólogos. Les molesta identificarse con la gente crítica. Les molesta identificarse con Cuba. Les molesta identificarse con Rusia. Les molesta identificarse con todos los miedos que se han creado durante décadas. Bueno, no hay problema. Sigan evitando identificarse con los indígenas, sigan evitando identificarse con los trabajadores, sigan evitando identificarse con los estudiantes. Pero ¿qué les digo a mis parientes? Oye, date cuenta, pues, eres trabajador, pues. ¿Crees que vas a conseguir trabajo con un gobierno neoliberal? Entonces, este tipo de razonamientos son los que debemos hacer colectivamente para que se entienda que cuando hay problemas en la economía, cuando hay problemas de desempleo, de injusticia, de pobreza, para un neoliberal no es problema.
Es la forma en la que se componen las cosas. Así funciona el capitalismo. No sé si está claro hasta ahí. Sí, sí, por supuesto, Juan Fernando, muy claro. Y me gusta porque obviamente has aterrizado, ¿no? Obviamente usando el ejemplo de preguntarle a Milton Friedman qué onda básicamente, ¿no? Y que lo aterrizas. Y eso es muy ilustrativo además, porque inclusive, digamos, en este tiempo de pandemia, ¿no? Hemos evidenciado un sistema político-económico muy perverso, ¿no? Hemos visto nuevamente como muchas veces hemos visto en la historia que las determinaciones políticas, culturales y sociales, hasta lo más hondo incluso de nuestra intersubjetividad, están dictadas por la lógica bancaria de la vida, ¿no? Cuando nos venden, y hablo de lógica bancaria porque, por ejemplo, nos venden esta idea del emprendimiento, ¿no? Y, pero no mencionan que los derechos laborales se desechan, por ejemplo, en su totalidad con esta idea de libertad, que tú tienes la libertad, el derecho a emprender, entonces, pero no te hablan de qué debería estar soportando esa idea, esa supuesta idea del emprendimiento, ¿no? Y digo lógica bancaria también porque se desenmascaró, quiero decir, por sí sola durante la pandemia esta lógica, ¿no? Digamos, tenemos ejemplos muy concretos de que no han bajado el tema de las tasas de interés, que igual nos están presionando para que paguemos las deudas. ¿Cuál sería, por ejemplo, con tu ilustración, cómo explicarías tú, digamos, o desde la economía política, este neoliberalismo cuasi fascista que al parecer existe hoy, o tal vez desde que surgió el neoliberalismo como filosofía económica y también de la vida cotidiana? O sea, ¿cómo explicar aquello y como dices tú, ¿no? Y que existe una clase media que de todos modos está pensando, por ejemplo, en votar por un banquero o apoya a alguien que casi naturalmente va en contra de los intereses que debería tener la clase media. Mira, yo creo que el neoliberalismo europeo y anglosajón es un neoliberalismo que no se ha enfrentado con diferencias étnicas y culturales muy fuertes. Para explicarme en esto, imaginémonos el neoliberalismo que surgió o que se consolidó en la época de Thatcher en Gran Bretaña. Todas las clases altas en todas las sociedades siempre discriminan a las clases bajas, pero es muy difícil que discrimines en Inglaterra y que le conviertas en absolutamente tu objeto de odio a alguien que vive en Gales, aunque bueno, si se da, si hay regionalismo. Porque, verás, es muy forzado, muy forzado, intentar discriminar fuertemente a alguien en base a su color de la piel en Inglaterra. No vas a lograr hacer eso. Entonces, el neoliberalismo que tú tienes en los países como Inglaterra o en algunos países europeos, no es un neoliberalismo cargado necesariamente hacia el fascismo. Es simplemente un neoliberalismo económico. Pero cuando el neoliberalismo aterriza en América Latina, donde tenemos color de piel diferente, donde hablamos varios idiomas, donde comemos cosas distintas de una provincia a la otra, donde somos realmente diversos, lo que el neoliberalismo quería hacer en economía se refuerza con un planteamiento racista, clasista, xenófobo, antifemenino, etcétera, etcétera. Pongamos esto en palabras ecuatorianas. Si en el Ecuador el problema es que hay demasiados, yo qué sé, abogados, para el neoliberalismo no solo es ese. El problema es que hay demasiados abogados longos. El problema es que hay demasiados abogados indios. Entonces, se junta el problema económico con este odio que viene a través de lo étnico de la clase social. Entonces, desde la lógica neoliberal latinoamericana, hay una doble discriminación, una triple discriminación, si quieres así verlo. Y el razonamiento no se convierte simplemente en un razonamiento económico. Repitamos un poco este diálogo imaginario con Milton Friedman. Oye, Milton Friedman, ¿qué te parece que los de
que los que trabajan en McDonald's ganen $7. Pues, está bien, pues, así es como el mercado paga. Ganan $7 la hora, así es la vida. Si estuvieran en Noruega, ganarían $20 la hora. Pero como están en Nueva Jersey, solo ganan $7 la hora. Esa es la vida. ¿Para qué no estudiaron? ¿Por qué no tienen otra profesión? El mercado les está diciendo, te mereces $7 y punto. Eso es lo que pasa. Fija que en este razonamiento imaginario con Milton Friedman, donde él justifica un salario absolutamente bajo, él no está metiendo cuestiones de clase o de etnia necesariamente. Pero ahora pongamos este discurso imaginario con un neoliberal a la criolla ecuatoriano o a un neoliberal a la criolla como Macri en Argentina. Imaginémonos esos neoliberales solapados que escriben en Twitter cosas terribles, que ya no saben cómo destilar su odio y que se nota. Un neoliberal latinoamericano te diría, sí, pues oye, ¿cómo van a ganar $400 estos longos? Pues si son vagos, ignorantes, si se van con esa plata a chupar. En el Ecuador necesitamos ser más competitivos, necesitamos solo ganar $300. Nota que el razonamiento ya no es económico. Es un razonamiento que está incrustado con otras cosas más. Entonces, si me pidieras en una palabra, ¿cómo califico, cómo defino el neoliberalismo fascista? Es un neoliberalismo que además aprovecha elementos culturales, políticos y de género para generar discriminación, para generar precios y cantidades favorables hacia los empresarios. Entonces, es muy distinto lo que nos encontramos acá. Votar por un neoliberal no es votar por la gente que piensa de forma moderna, la gente que piensa de futuro. No es eso. Ojo a la clase media. No están votando por el señor Macron que habla bonito en francés. La clase media está votando por gente que en el fondo piensa, estos longos ganan esto, es demasiado. Estos indios ganan mucha plata. Están votando por gente que representa el pasado, que representa el odio de siglos, que no han salido de la mentalidad de hacendados, que no entienden que un ciudadano y un trabajador tienen derechos. Ese es el neoliberal latinoamericano. No es un neoliberal de futuro, de modernidad. Es un neoliberal con un fuerte componente del pasado. No sé si estuvo... No, muy claro, porque a partir de eso me surge, digamos, una duda que sería muy importante que, que tal vez lo analices, ¿no? Porque me pongo a pensar luego que quizá esa visión, ese pensamiento neoliberal también existe obviamente en las clases, en los sectores más desposeídos de una sociedad, a tal punto que obviamente, o sea, no sé, o sea, no es un poco trillado lo que voy a decir, pero evidentemente aspiran a llegar a ascender socialmente a otra clase, ¿no? Y claro, una vez que quizá llegan, ¿no? Pero aspiran a llegar a eso con una mentalidad neoliberal. No sé si me estoy explicando en lo que te estoy diciendo, porque también sería muy importante analizar o que nos ayudes a entender a los guayuseros y a las guayuseras el pensamiento neoliberal, pero ya no desde el neoliberal, digamos, en este caso puede ser criollo de aquí de Ecuador o de América Latina, o el neoliberal tal vez más astuto, como que quizá de Europa, ¿no? Porque también existe un pensamiento neoliberal en las clases más desposeídas. No sé tú qué Sí, opinas. claro que sí. Sí, sí, existe eso, pero afortunadamente yo creo que en el momento de los momentos la gente de los sectores populares se da cuenta de por dónde van sus intereses, ¿no? Al menos eso ha pasado en los últimos años aquí en el Ecuador con lo que fue la Revolución Ciudadana. De alguna manera sí se dieron cuenta de por dónde van sus intereses. Pero efectivamente sí hay en los sectores populares un intento de parecerse hacia las clases altas. Y el problema no es que alguien quiera parecerse a las clases altas. A ver, de nuevo retomemos, repito, es que la clase media no está fuera de los sectores populares, eso es lo que hay que entender. ¿Ya? La clase media es todo aquel que cree que no es trabajador, así de simple.
El que mentalmente dice, yo no soy trabajador. Te equivocas, hermano, si eres, aunque te creas otra cosa. Mira, te voy a poner ejemplos de este asunto para ir vinculando con esta ideología que surge desde abajo también y cómo esta ideología es asumida por los sectores populares. En países como Ecuador, es obvio que existe un fuerte componente racial que influye en la política todo el tiempo. En el Ecuador votamos por la gente alta, bonita, simpática, que tiene los rasgos que nos gustaría tener. Así, con esa lógica, se ha votado en el Ecuador por presidentes de derecha, por Yamil Maguad, que era hecho el guapo, etcétera, etcétera, por un montón de gente que ha llegado al poder con esta lógica. Y el problema es que somos nosotros, los trabajadores, los que asumimos también esa lógica, los que nos da vergüenza de ser lo que somos. A esa clase media no se le va a poder cambiar. A esa clase media, imagínate que yo estoy hablando con un pariente mío, con alguien de clase media. Yo le digo, a ver, hermano, si no quieres creerte criollo, no te creas. ¿Ya? Si eres individualista y solo a ti te importa lo tuyo, no hay problema. ¿Sabes qué? Me estás diciendo que quieres que tu hija sea diplomática. Ah, qué bueno. Y solo te importa eso, que tu hija sea diplomática. Qué chévere, sí, te felicito. Solo piensa en tu hija, solo piensa en que sea diplomática. Ya. No te voy a pedir que cambies tus prejuicios. Lo que te voy a pedir es que seas consciente de qué es lo que representa un candidato en términos de economía y de tu familia. Un candidato neoliberal no quiere un servicio exterior diplomático grande. ¿Para qué van a tener tantos embajadores? ¿Para qué van a dar becas para que se generen embajadores? ¿Para qué van a abrir maestrías para fomentar embajadores? Entonces, si lo que quieres es que tu hijita sea embajadora, lo peor que puedes hacer es votar por un gobierno que va a reducir el tamaño del Estado. Porque al gobierno que tú quieres votar, y aunque solo pienses en ti, en tus intereses individuales y en tu hija, verás, hermanito, si yo de neoliberal tengo que escoger entre una mona de 1,80 de altura y tu hijita, y esta chica de la costa que me habla 4 idiomas porque estudió en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en Portugal, discúlpame, pero yo les cojo a eso. El neoliberalismo implica la creación de un Estado que no abre posibilidades, que cierra posibilidades para la clase media. Entonces, no te pido que te identifiques con la izquierda, no te pido que digas qué bonito que son los indígenas o los cholos, no te pido que te asumas como mestizo. Lo que quiero que entiendas es que para tus propios intereses, los tuyos, una propuesta neoliberal va en tu contra. Y eso es lo que tienes que entender. Entonces, las clases populares a veces tienen esta ilusión de creérselos de arriba. Discúlpame, pero no es así. El rato de los ratos no funcionan las cosas así. Y esto es lo que tienes que comprender. Hay que votar por un gobierno que construya un Estado que abra oportunidades. Y si yo estuviera hablando con un pariente y le dijera, y no me quiere entender este punto, le digo, a ver, te voy a explicar de nuevo, en otra forma. Tú me dices que tu hijita es la mejor estudiante del curso, siempre ha sacado las mejores calificaciones, que es absolutamente trabajadora, que tiene iniciativa, que es una vencedora. Sí, es todo lo que tú crees que una persona es. Ya, es la persona ganadora, es el típico ganador que vemos en las clases altas. Tu hija tiene un montón de cosas y de rasgos de ganadora. Ya, hermano, sí, no hay ningún problema. Si se consolida un Estado neoliberal, el momento de escoger a un incompetente, pero con gran apellido, le escogerán a un incompetente con gran apellido y no a tu hija. Porque el incompetente con gran apellido va a hacer negocios como cónsul en Alemania, aunque no sepa hablar alemán. Los negocios que el papá le manda a hacer. Entonces, lo que necesitas hasta como clase media, ubícate, es un Estado que abra posibilidades de que tus
ideas, de que tus deseos de ascenso social se realicen. Y eso no vas a lograr con un gobierno de derecha. Eso no vas a lograr con un gobierno neoliberal. Ubícate. Eso es lo que yo le diría a un familiar. Ahora, Juan Fernando, que tenemos este conocimiento, además muy bien ilustrado, déjame decirte, podemos acercarnos también un poco más a la coyuntura actual de modelos que están en disputa, ¿no? Porque parece que vuelve el progresismo a la región, un progresismo que tuvo éxito antes de la restauración violenta y racista del conservadurismo aquí en América Latina, éxito por sus políticas económicas, ¿no? Mayor participación y control del Estado, regulación, redistribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Digo, los indicadores están ahí. Sin embargo, tanto política como económicamente pudieron ser fácilmente desmantelados. ¿Cómo entender eso, pero también cómo diferenciar el modelo económico que presentaron y presentan los progresismos con el de la derecha neoliberal? Y te pregunto eso porque precisamente por lo que dije, ¿no? Fueron fácilmente desmantelados. Sí, mira, yo creo que el problema es que la gente en determinado momento, cuando encuentra frustraciones de diversa naturaleza, para explicárselo a sus frustraciones, y no es un mal término, es simplemente estoy diciendo cuando la gente siente que algo anda mal, la gente busca explicaciones que no necesariamente son explicaciones sobre lo que acontece en la realidad. Y eso creo que les pasó a los gobiernos progresistas de la década pasada. Cometieron muchos errores, sí. No todas las cosas que sucedieron me gustaron a mí, te lo digo de frente. No soporto nada de autoritarismo, ni una décima de autoritarismo, nada, absolutamente. Pero hay que ubicarse, pues. Hay que ubicarse. Uno no puede explicar lo que sucede y echarle la culpa simplemente de una manera estomacal a los gobiernos progresistas, porque no es así. Y eso tenemos que estar claros como sociedad. Si no comprendemos eso, vamos a pagar las consecuencias de esto. Y de nuevo, veamos un ejemplo que nos permita ilustrar esta situación. Yo soy profesor de posgrado. En mis estudiantes he escuchado afirmaciones que uno dice, oigan ya, pues es decir, ustedes son estudiantes de posgrado, ¿no? Es decir, no pueden hacer ese tipo de afirmaciones. Y una afirmación típica es decir, es que si regresa a la izquierda, vamos a volvernos como Venezuela. A ver, un ratito, pues están estudiando economía. ¿Cómo van a hacer una comparación de esa naturaleza? Imaginarse que el regreso de la izquierda al gobierno es colocarle al Ecuador camino hacia Venezuela. Esa frase simplemente no tiene sentido. Y yo cuando intento explicarles por qué no tiene sentido, les digo cosas como las siguientes. Verán, antes de Chávez, antes de Maduro, Venezuela vivía de importar todo. Venezuela tiene petróleo desde 1914. ¿Cómo me oyeron? 1914. Y durante todo el siglo XX, todos los gobiernos que estuvieron ahí vivieron la felicidad y la alegría de tener petróleo. No construyeron una estructura productiva real. Tanto es así que simplemente importaban todo lo que querían porque tenían dinero para importar cualquier cosa que se les ocurría. Si ustedes me preguntan cuánta agricultura se hace en Venezuela, no llega ni al 3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Si ustedes me preguntan si hay fósforos, si hay cajas, si hay mouse, si hay vasos, tazas hechas en Venezuela, les digo no, se importaba. Ustedes tienen un país que vive importando y que no construyó industria, no construyó agricultura. Cuando caen los precios del petróleo, evidentemente se arma el cataclismo. El Ecuador, disculpen, no es Venezuela ni será Venezuela. Con cualquier gobierno, no importa si es un gobierno de derecha o de izquierda, entendamos lo que estoy diciendo. El Ecuador, vean, sí se hace fósforos, pues. En el Ecuador sí se hace canguil para microondas. Disculpen, pero ya se está haciendo canguil para microondas.
En el Ecuador sí se hace alguna avena. En el Ecuador se cultivan papas. En el Ecuador se cultiva arroz. El Ecuador tiene estructura productiva. Jamás podría ser un país que entre en una situación de hiperinflación, que entre en una situación de ausencia de productos, porque el Ecuador algo tiene. Entonces, si lo que ustedes quieren es justificar el voto a favor de un candidato de derecha, simplemente digan, vean, yo voto por la derecha porque me gusta. Ya, así soy yo. Ya, chévere, hermano, vota por la derecha porque te gusta. Ah, qué buena. Ya. Pero no vivas generando miedos ni generando ideas equivocadas para justificar tu posición. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en el país? Que nos están empezando a decir una serie de mensajes los políticos para que no construyamos un Estado, que no tengamos un gobierno que nos ofrezca oportunidades a todos. Y eso es lo que debemos evitar. Y para evitar eso, saquémonos de la cabeza ciertas cosas, como por ejemplo que la izquierda viene a convertir esto en Venezuela. La izquierda ya estuvo en el poder durante 10 años y no se convirtió en Venezuela. Entonces, déjense de esos pretextos. La izquierda estuvo aquí 10 años y no se cayó la dolarización. No vengan con el cuento que vienen a votar la dolarización. Ubíquense. Simplemente, si quieren votar por la derecha, voten por la derecha, pero no vivan con cuentos. Y si quieren entender cuál es su posición como gente, como personas, como familias, hagan razonamientos sencillos. Hablen con el vecino. Vean, les voy a hacer un razonamiento sencillo. Imaginándonos ese Ecuador, la situación en la que estamos y qué es lo que se nos viene. Yo este rato tengo 54 años y tengo 2 hijos. Y están, como decía mi abuelita, enteritos. Me toca todavía toda la secundaria, que pasen la secundaria. Y que lleguen a la universidad. Y que estudien algo en la universidad. Están enteritos, de mí dependen. Esta situación la tienen muchos padres en el Ecuador. Que de ellos depende la educación secundaria y la educación universitaria de sus hijos. Yo espero que dentro de 10 años, cuando ellos tengan que llegar a la universidad, exista un Estado que me ayude en alguna manera a solucionar el problema de la educación universitaria. Y noten las palabras que utilicé, que me ayude de alguna manera. No estoy diciendo que me regale, no estoy diciendo que soy un vago que quiero todo del Estado, no estoy diciendo que quiero subsidios del Estado, no, simplemente que no me fastidie y que me ayuden de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con que me ayuden de alguna manera? Me refiero a cosas como las siguientes. Ojalá cuando mi hija tenga que ir a la escuela, tengamos un gobierno como el que hubo en el gobierno de Rafael Correa. Y lo digo de frente. ¿Por qué? Porque si yo no puedo mandarle a mi hija a estudiar a otro país, sí quisiera que ella estudie en una universidad que no sea de garaje. Sí quisiera que estudie en una universidad con profesores que tengan doctorado. Sí quisiera que estudie en una universidad en la cual, cuando haga su examen de admisión, no le discriminen por ser bonita, fea, alta, chiquita, gorda, baja o lo que sea. Sí quisiera que ella llegue a la universidad y que después me diga, papá, ¿sabes que sí hay trabajo en el Ecuador para la profesión que escogí? Qué bueno, hija. Entonces ubiquémonos, razonémonos desde nuestra lógica cotidiana. Razonemos como clase media, si es que son clase media los que nos escuchan. Y les digo por qué. A ver, yo he estudiado en Estados Unidos, en México, hablo varios idiomas, etcétera, etcétera. Y a mí sí me da una cosa terrible saber que es más fácil, que me cuesta menos mandarle a Francia a estudiar a mis hijos, porque la universidad en Francia es gratuita. Por favor, es decir, ¿qué ridiculez es esa? ¿Cómo puede ser que para un padre de clase media, $5,000 en una universidad de Quito puede ser algo inalcanzable?
porque no hay un Estado que controle, porque ya no hay un gobierno que les ponga un alto a los negocios privados. Y en cambio yo tenga que pensar en que, bueno, si en París si se junta con unos 5 ecuatorianos, yo le podría mandar unos $500 mensuales, y la educación ya está pagada, la comida, quién sabe, pero fíjense en el drama que es eso. Entonces, no les pido que se identifiquen con los indígenas, no les pido que se identifiquen con los trabajadores. A las personas que me escuchan les pido, piensen en su condición familiar y ubíquense en lo que significan las ideologías económicas como el neoliberalismo. Y si no quedó claro, ilustro con otro ejemplo de la vida cotidiana que me enteré en esta semana. Ojo, y a todos los estudiantes de medicina que me escuchan y a los médicos, ahí va el chisme y ustedes saben esto perfectamente bien. ¿Sabían que hacer un posgrado en el Ecuador aquí, en medicina, cuesta como unos $30,000? Que el estudiante doctor graduado de una universidad que quiere hacer un posgrado, digamos, en medicina interna, tiene que pagar $30,000 al sitio donde va a hacer el posgrado. Y esto es una cosa que está aplicándose desde hace algunos años atrás. Es decir, pagar $30,000 para hacer un posgrado en el Ecuador es bastante ridículo. Eso deja a un montón de gente afuera del juego. Eso, desde el punto de vista solamente económico, es un absurdo. Y les digo por qué. Porque como el doctor que me explicó en esta semana esto, me dijo, ve, a mí me sale mejor a mi hijo mandarle a la Argentina a que haga el posgrado que acá. Porque aquí me cuesta $30,000 y en la Argentina él está en Buenos Aires, pasa chévere, pasa bonito, conoce argentinas, etcétera, etcétera, y no tiene que pagar $30,000. Porque como él hizo un examen de admisión al hospital en el que está y ganó la admisión al hospital, no le cobran los $30,000. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque estoy reflexionando desde mi vida cotidiana, desde mi situación familiar, y me doy cuenta de que no me conviene un gobierno en el cual diga, prefiero pagar la deuda externa antes que dar dinero al sector salud. Noten en este ejemplo eso. El problema no es que paguen a las enfermeras, el problema no es que paguen a los doctores. Observen este ejemplo. Un gobierno dice, prefiero pagar la deuda externa antes que dinero para el sector salud. Dinero para el sector salud es dinero también para tu hijo que quiere hacer un posgrado, para tu hijo que no puede salir afuera y que tiene que quedarse aquí porque es madre, es doctora madre de 25 años y tiene que quedarse aquí. Eso es un dinero para el sector salud. Entonces, entre paréntesis y dicho de paso, no lancemos piedra a la burocracia sin darnos cuenta de lo que significa la burocracia y sin darnos cuenta de quiénes somos y dónde estamos. Porque aunque una persona de clase media deteste a la burocracia, ubíquese cuáles son sus intereses y vea que un gobierno neoliberal va en contra de sus intereses. No sé si está claro lo que estoy planteando. Muy claro, Juan Fernando. De hecho, las personas que nos escriben en las redes sociales están maravilladas con tus explicaciones. Todos felicitan el diálogo, el programa, el invitado. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Juan Fernando, hablando también nuevamente de la coyuntura, ¿no? O sea, precisamente es importante lo que tú dices, reflexionar desde la vida cotidiana, reflexionar también desde los intereses de cada quien, ¿no? Hablando, como tú dices, de la clase media y todo eso. Ahora, a mí me gustaría, ya que, digamos, como te dije, empezar a hablar un poco de la coyuntura, de los modelos en disputa que están ahora en esta campaña electoral. Se ha posicionado y se está hablando mucho, por ejemplo, del tema de la renta básica universal, ¿no? Eso ligado a lo que nosotros hemos propuesto en este diálogo, que es más o menos ilustrar lo que es la construcción de un Estado justo, ¿no? Y que precisamente tal vez muchas personas, desde la lógica, desde el sentido común hegemónico, piensan lo que tú habías dicho al principio, ¿no? Que no es que
el Estado quiere mantener a vagos y que los ciudadanos son unos vagos porque quieren el bono y quieren toda la ayuda del Estado sin que hagan nada. ¿Cómo dos partes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a la renta básica? ¿Cómo la explicarías tú, digamos, en su aplicación de una política económica de Estado? Pero también, ¿qué significa aquello para esta idea de la construcción de un Estado justo? Mira, la idea de renta básica no es, a ver, vivimos del susto. Ya, por Dios, ya. Es decir, agarren el internet y vean las cosas. Es decir, verán, uno no tiene que hacerse el pedante hablando difícil. Agarren el internet y vean quién da renta básica y quién está proponiendo la renta básica. Países como Alemania, 100% capitalista, por Dios, 100%, sin posibilidades de ser medio socialista. Países como Francia, 100% capitalista. No es que algún día será como Venezuela, no, ni como Ecuador ni como Venezuela. Alemania y Francia están proponiendo seriamente establecer la renta básica universal. ¿Por qué? Porque, oigan, ubíquense hasta como empresarios, pues. Si ustedes producen algo, necesitan alguien que compre. Y lo que se da cuenta la señora Merkel, que es conservadora, que es de derecha y que es una mujer muy inteligente, es que en Alemania ustedes necesitan mantener el consumo de la población a través de otorgar a todos los que viven en un país un ingreso mensual básico. Pero es que esa plata se van a dedicar a chupar. Vean, ese no es el problema de ustedes como Estado. Ese no es el problema de la señora Merkel. La señora Merkel seguramente lo que piensa es, yo no puedo permitir que caiga el consumo de los productos industriales y agrícolas alemanes, porque si eso pasa, cae toda la economía de Alemania. Entonces, hasta para reproducir el capitalismo, se necesita perder el miedo a ciertas cosas que nos parecen absurdos o que nos parecen inalcanzables. No, los países caminarán hacia una renta básica universal, más temprano que tarde, porque el capitalismo no tiene salida, tiene demasiada producción y pocos consumidores. Y si me permites, quisiera incluso concretar mucho más en este punto, porque me parece que hablemos ahora para los agricultores. Permíteme hablar para los agricultores y darles una noticia, por favor. Oigan y escuchen, que no estoy hablando como economista antipático. A ver, yo conozco cierta persona que es hacendado, que tiene sus vaquitas, que tiene su leche, que quiere votar por gente como Lazo, que no es así absolutamente rico, que no tienen absolutamente mucho dinero. Bueno, voten nomás por Lazo. Voten los agricultores por Lazo y acuérdense de mis palabras en el 2030. ¿Sabían que la Unión Europea y el Ecuador firmaron un acuerdo de libre comercio que se vuelve absolutamente libre comercio a partir del 2030? Hasta ahora lo que ustedes pueden encontrar en el Supermaxi son pancakes, cakes, galletas europeos o algunos enlatados europeos, porque eso es lo que ahorita se puede traer de Europa. Ya quiero ver, pues, del 2030, cuando entre leche europea. Ya quiero ver en el 2030, cuando entren quesos europeos, en el 35, para ser más preciso. Los quesos es en el 35. A ver, pues, qué pasa con la producción agrícola ecuatoriana. Ahí veamos si cantan viva el neoliberalismo. Ubíquense en sus propios intereses. Hay cosas que no se trata de ideología. A ver, no, esto no es ideología. Simplemente les estoy diciendo, usted produce leche, usted produce zanahorias, usted produce tomates. Sepa que va a haber liberalización agrícola y que con una liberalización agrícola plena y total a partir de 2030 pueden haber tomates de Francia, tomates de Italia aquí en el Ecuador. Y sean o no de mejor calidad, tengan o no un precio más bajo, no se queje después. Entonces, piense en cuál es su condición hasta como productor y ubíquese en los mensajes. La clase media o ciertos productores agrícolas piensan que la liberalización comercial es una maravilla.
¿Será para los que exportan camarón? Pues, ¿será para los que exportan banano? Pero si usted hace mermeladas, si usted hace harina de cebada, si usted hace pan, si usted hace leche, piense bien lo que está haciendo. Y ese es el futuro al cual nos enfrentamos los ecuatorianos. Cuando se habla de tener un gobierno responsable hacia los ecuatorianos, no nos estamos refiriendo a un gobierno que nos dé todo gratis. No nos estamos refiriendo a un gobierno que nos subsidie todo. Simplemente un gobierno que ponga un alto a ciertas cosas que no se pueden hacer. Hay cosas mínimas que tienen que mantenerse. Uno no puede poner la producción y el consumo de alimentos al libre comercio internacional. Uno se está colgando si hace ese tipo de cosas. Y aquí no hay que ser, supongamos que estoy hablando con este amigo y que no me quiere entender. Y que me dice, ay, es que mis quesos son lindos. Bueno, hermano, pero cuando venga el queso francés, yo me compraré el francés. Y te digo honestamente, porque si el queso francés me cuesta $5 y el queso del Sabinerito me cuesta 7, no dudo 2 veces y me compro el de 5. Porque aquí no se trata de que el consumidor va a reflexionar en términos de solidaridad contigo como productor de queso. Un consumidor fregado, un consumidor con malos ingresos, un consumidor en una economía dolarizada y abierta y con neoliberalismo, el rato de los ratos consumirá cualquier cosa extranjera por necesidad. Entonces, no te quejes. No te quejes si después resulta que las ilusiones que te hiciste son falsas. El que defiende tus intereses no es un banquero, ubícate. Tú eres un productor. Entre un banquero y un productor hay una gran diferencia. La banca nunca pierde. Hasta en las recesiones, hasta en la pandemia siguen ganando dinero. Y tú como productor con las justas sales con los costos. Ubícate. El banquero no te representa, no tiene tus intereses, no habla por ti. Si no quieres creerme, bueno, ojalá pase pronto las cosas para que la sociedad se dé un golpe contra la realidad y se ubique donde está. Finalmente, Juan Fernando, con este panorama muy claro que nos has pintado, que nos has expuesto, abierto la cortina, hablemos, digamos, de lo que, cómo encontrará el próximo gobierno la economía ecuatoriana y qué se debería hacer para frenar la caída al abismo por el endeudamiento, ¿no? Aquí podemos volver a plantear el tema de los modelos de política económica que están en disputa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo encontrará el próximo gobierno de economía ecuatoriana? A ver, el problema de la deuda externa ecuatoriana es bien grande, pero cuidado, la deuda externa que se aumentó brutalmente es la que se creó en este gobierno. Si usted le odia a Correa, si usted le odia al socialismo del siglo XXI, si usted tiene miedos infundados, siga teniéndolos, no hay problema. Lo único que le pido es que entre a las estadísticas del Banco Central y observe que la deuda externa que estamos pagando se generó en este gobierno, con emisiones de bonos de este gobierno. No le eche la culpa a Correa de cosas que no hizo Correa. Ya. Entonces, odie lo que quiera, pero ubíquese en las cosas. Y le pido que se ubiquen en las cosas no para hacerle justicia a Correa, sino porque le voy a contar un chisme que va a ilustrar hacia dónde va el país. Poco antes de que salga el gobierno de Macri en Argentina, en el último año, en los últimos 6 meses del gobierno de Macri, los inversionistas extranjeros y el gobierno neoliberal de Macri sacaron un montón de dinero de la economía argentina, sacaron hacia afuera. Como sacaban divisas de la economía argentina hacia afuera, el gobierno tenía que endeudarse para compensar la falta de divisas que habían en la Argentina. Entonces resulta que en los últimos 6 meses del gobierno de Macri es cuando más endeudamiento se produjo, pero porque era para cubrir las espaldas de toda la gente que estaba sacando dinero de la economía argentina. Entonces, no le eche la culpa de la gran deuda que tuvo
que asumir el nuevo gobierno de Alberto Fernández a Cristina Fernández de hace 5 años. No, fue Macri el que generó eso. ¿Por qué enfatizo esto? Porque me late que una de las cosas que los grupos de poder en este país pueden hacer, y de hecho ya han hecho, es sacar un montón de dinero y el Estado les cubre las espaldas contratando deuda para que aparezca que existen dólares en el país. Y esto va a afectarle a usted. Entonces, el problema de quién genera la deuda es un problema de cómo le golpean a usted. Porque si usted es un productor, le caerán más impuestos para pagar esa deuda. Si usted es un productor, no tendrá subsidios agrícolas, no tendrá garantías estatales, no tendrá préstamos más baratos. No, porque el Estado no tendrá dinero. Pero no se confunda. Lo que está pasando ahorita es un proceso de sacar dinero de la economía. Eso pasó en la Argentina. Echarle la culpa al gobierno anterior, que siguen echándole la culpa al gobierno anterior, mientras hacen estas jugadas de esta naturaleza. Entonces, hay que ubicarse en lo que pasa. A la mayoría de los ciudadanos no nos conviene un gobierno con una lógica de esta naturaleza. Y si gobiernos de estos han llegado alguna vez al poder, es por culpa de nuestro prejuicio, de nuestro racismo, de nuestro odio hacia las clases populares, de nuestra incomprensión de lo que sucede, de nuestro desconocimiento de lo que sucede. Y quienes tienen la culpa de ese tipo de cosas no es la gente que no ha ido a la escuela, o el obrero que es carpintero, o el obrero que es agrícola, porque ellos no han ido a la escuela. El problema de que lleguen estos gobiernos es un problema de ignorancia, sí, de los que tienen posibilidades para darse cuenta de las cosas y no lo hacen. Muchas veces en el país, quisiera concluir señalando esto, un mensaje típico de la derecha es: ve el gobierno que llegó, es culpa de la ignorancia del pueblo. Discúlpame, el pueblo no tiene para ir a la escuela, el pueblo no tiene para leer un libro. Si llega un gobierno de neoliberal en el Ecuador, es culpa de la clase media, que teniendo televisión, teniendo Google, teniendo libros, sabiendo leer hasta 2 idiomas, no es capaz de ubicarse y de leer lo que está pasando en el mundo. Entonces, si hay alguien que es ignorante, es de esa clase media, y te lo digo de frente. Y es esa clase media la que es utilizada por la derecha para sus fines de poder. Entonces, ubiquémonos, veamos qué es lo fundamental. Yo les estoy hablando con absoluta transparencia y sin ningún tipo de tonterías y pedanterías intelectuales. Ubíquense como personas, como familias, y qué es lo que nos conviene hacer. No discutamos de tonterías, que aborto sí, que aborto no, que ese es abortista, que ese no, que ese habla ruso, que ese no habla ruso, que ese es amigo del Chávez y que ese no fue amigo del Chávez. Ubícate, clase media. ¿Estás sin trabajo? Ubícate. Ubícate, clase media, si tienes deudas. Ubícate. Ubícate si tienes hijos que tienen que llegar todavía a la universidad. Ubícate. Deja los prejuicios, deja las locuras mentales para otro momento. La próxima vez, vota pensando en ti mismo, porque tú también eres trabajador. Y realmente, Juan Fernando, ha sido un programón. Además, la gente en redes sociales comenta y están muy, muy felices por tu intervención, ¿no? Muy claras, muy lógicas, ¿no? Que lo expresan aquí, inclusive desde Sarayaku. Es una comunidad que se llega solo por avión o por río, que nos están viendo, así que es muy importante. Precisamente, mira, Juan Fernando, precisamente por este tipo de cosas nace Guayusa Política, ¿no? Para tener este tipo de diálogos, para que no exista ni siquiera ningún tipo de prejuicio que se encuentran en los medios de comunicación tradicionales, obviamente, porque responden a los intereses que tú has ilustrado muy bien de la banca y la derecha del neoliberal, ¿no? Así que realmente ha sido un muy buen programa, y yo quisiera terminar preguntándote tu opinión respecto a algo que había dicho Juan Carlos Monedero, que había dialogado con él hace un par de semanas, y decía
porque le pregunté el tema de los modelos económicos en disputa, pero también cómo eso se expresa en el tejido social, que es algo que tú has ilustrado muy bien, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, explicaba que la contundente y esperanzadora victoria de Lucho Arce en Bolivia no significa el fin del neoliberalismo y la lógica neoliberal en la ciudadanía, precisamente por muchas cosas que tú has explicado, ¿no? Pero yo quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque no hay una disputa de modelos a nivel del ciudadano común, a nivel de la gente que me escucha, a nivel de la gente que es padre, hijo, pariente en la familia. Lo que hay es una disputa de prejuicios. Lo que la gente analiza es las elecciones en forma de prejuicios y no se ubican en las cosas. Voy a citarte una anécdota que no sé si será cierta, pero mi abuelo me la contaba y me parece linda, y creo que sí es cierta. Velasco Ibarra era un tipo con tal carisma, con tal poder de convencimiento y de manejo de las masas, que una vez había dicho lo siguiente, cuando hubo una devaluación muy fuerte en el Ecuador. ¿Quién de ustedes tiene $1? Díganme, ¿quién de ustedes tiene $1? Entonces, ¿qué les importa la devaluación? Y la gente le aplaudió brutalmente. ¿Por qué traigo a colación esta anécdota? ¿Quién de ustedes tiene capitales en grandes cantidades como para preocuparse de que hayan controles de capitales? ¿Quién de ustedes tiene un montón de empresas y un montón de dinero como para preocuparse de que aumenten un poquito el impuesto a las empresas? ¿Quién de ustedes es exportador? ¿Quién está exportando a la Unión Europea? Entonces, resulta que en las elecciones la clase media, los sectores populares, a veces van con prejuicios. Y a veces vienen con cosas como, yo no quiero que llegue el gobierno de Arauz al poder porque no van a permitir sacar capitales. Pero ¿cuáles capitales si estás en el desempleo? Por Dios, ubícate. Pues. No tienes ni trabajo y pensando en que no vas a poder sacar capitales. Entonces, a ver, ¿tienes $2 millones para sacar a Miami? No, pues entonces no molestes. ¿Has comprado libros en Amazon Book? No, entonces, ¿qué molestas, pues? Por un poquito de impuesto que te cobran por Amazon Book, generas todo un caos social y toda una historia de debacle comunista, de black, socialista del siglo XXI. Ubícate, pues. Es que van a poner impuestos a la propiedad, pero si vas a tener que vender la casa porque ya no tienes de qué comer. Esa es tu situación, ubícate. Para que lleguen tus hijos a la universidad tienes que vender, posiblemente podrían vender las cosas porque ya vendiste el carro, date cuenta, ya no tenías de qué comer y tuviste que vender el carro y te preocupas de que pongan impuestos a la propiedad. Ese es el debate que tenemos en el Ecuador. Vayamos a las elecciones sin prejuicios, pensemos en cada uno de nosotros y en lo que somos. Pensemos en qué soy yo, soy o no soy trabajador. ¿Cuáles son mis proyectos de vida? ¿Qué quiero hacer con mi familia? Y pensemos si eso cae dentro del ámbito neoliberal. Si eso va a ser factible con un gobierno de derecha. Si te gusta la dolarización, te digo de frente, no votes por un banquero. Porque la dolarización lo que necesita es un gobierno que genere producción, porque la producción genera exportaciones y las exportaciones traen dólares. Vota por un gobierno que genere producción, no por un gobierno que se santigüe, no por un candidato que diga, ay, qué feo que es el aborto, no por un candidato que se crea blanco y que de vez en cuando hable malas palabras fingidas. Vota pensando en ti mismo. Piensa en lo que eres y ubícate. Y si algo no te gusta del candidato de izquierda, bueno, pues ubícate, puedes decir ubícate. No puedes tener todo en la vida. Y yo te lo digo así de frente y de frente. Porque cuando Correa estaba en el poder, muchas cosas me desagradaban a mí. Muchísimas cosas. No es que poquito, no, muchas cosas me desagradaban.
Pero por más que me desagrade personalmente ciertas actitudes de Correa, no soy tonto como para no ubicarme que yo soy un trabajador. Y no es que, ay, va a regresar Correa. Ve, ese no es el problema, ubícate. No tienes trabajo, tu hija no tiene trabajo, tu esposa no tiene trabajo. Ubícate. ¿Por qué te preocupa que regrese un Correa? Como que ese fuera el gran drama de la sociedad ecuatoriana. Yo necesito un gobierno que me ayude a tener dinero, que me ayude a tener trabajo. No le estoy pidiendo nada gratis y que ojalá no se lleve la plata de la seguridad social, que ojalá no pereen el BIES como hizo esta ministra que ya se fue, que ojalá no hagan una serie de jugadas, ojalá no caiga la dolarización. Eso es lo que necesito. Porque necesito unos añitos más hasta sentirme tranquilo con la educación de mis hijos. Piensa bien en quién eres, piensa lo que necesitas, deja tus prejuicios a un lado. En las próximas elecciones, te digo de frente, yo votaré por la opción de Arauz. Y no me da vergüenza decirlo, porque soy trabajador y me ubico. Juan Fernando, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa muy ilustrador, además necesario, precisamente por todo ese debate superficial que uno encuentra no solo en los medios de comunicación, que ya no es de sorprenderse, sino inclusive en los supuestos ilustres y mentes iluminadas que supuestamente profesan sobre la economía, pero que son los mismos que destruyeron al país en el 99, como los asesores económicos de Moreno, son los mismos que estos ya van a ser 4 años de gobierno empresarial, han destruido todo. Entonces, pero tú lo has ilustrado muy bien, realmente la gente dice que quisieran otro programa contigo, espero que no sea la última vez que estés con nosotros y con nosotras aquí en Guayusa Política, Juan Fernando. Yo no sé si quizá, has hablado muy bien, yo no sé si quizá tienes una reflexión final respecto a qué pensar cotidianamente, cómo pensar cotidianamente en la economía, cuando empecemos ya a escuchar las propuestas de campaña, con todo lo que está pasando, no sé si tal vez tienes una reflexión final. Oye, gracias por tus palabras, sí, cuando quieras, invítame, no hay ningún problema. Espero no haberte dañado el formato del programa, pero no, prefiero ser claro. El formato es este, no te preocupes que este es el formato. Una frase simple para recordar: piensa en la gente que ama, en la gente que tú amas, piensa en los tuyos, date cuenta de cómo vives y de qué quieres hacer y vota en función de eso. No te hagas ilusiones. Si eres un trabajador, vota como trabajador. Muchísimas gracias, Juan Fernando. A los guayuseros y a las guayuseras que nos vieron también, que han seguido muy atentos el programa, muchísimas gracias por ver. No se olviden que vamos a seguir con más Guayusa Política como todos los miércoles, y tomar guayusa es sinónimo de reflexión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.